Vamos a orar antes de desarrollar el estudio. Amado Padre, que tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos venido a adorarte públicamente, pero necesitamos la presencia de tus ángeles para que ellos nos cuiden de todo mal. Mientras tú cuidas nuestras familias, cuida tu iglesia en el mundo entero. Y haz que el tema de hoy nos haga pensar de tu inmenso amor y de tu gracia redentora, en el nombre de Jesús. Amén. Se ha enseñado por muchos años que ha habido 4 santuarios en la Biblia. Se ha enseñado que el primer santuario fue el tabernáculo del testimonio por Moisés. Luego el templo de Salomón. Después este fue destruido por los babilonios y duró 70 años. Y luego ese mismo templo fue reconstruido por Zorobabel, según el libro de Esdras. Y el último es el templo de Herodes, aquel templo de mármol blanco que Jesús dijo no sería dejada piedra sobre piedra que no fuera destruida, en Mateo 24. Hoy vamos no a corregir, sino a enseñarles a ustedes cuál fue el primer santuario o el primer tabernáculo que Dios hizo antes de Moisés hacer el suyo. Si bien es cierto que el primer santuario fue el de Moisés en el desierto, fue el primer santuario que el hombre hizo. Pero hay un santuario que hizo Dios antes de que existiera Moisés. Y vamos a hacer la comparación con los textos bíblicos que vamos a usar a continuación. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén ¿al qué? Al oriente, o sea, al este. Y puso allí al hombre que había formado. Es decir, la entrada al Edén estaba en el este. Y en el versículo 24 de Génesis 3 dice así. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ven, hermanos? La entrada al jardín del Edén estaba por el oriente, o sea, el este. ¿Saben, hermanos? El santuario también estaba la entrada por el este. Lea conmigo a Éxodo 27, versículos 13 al 16. Dice así. Éxodo 27, 13. Al ancho del atrio al frente, es decir, ¿al qué? Al este, será de 22 metros y medio. Es decir, así como el santuario se entraba por el este, el jardín del Edén, la puerta era por el oriente, o sea, el este. Pero hay algo más.
el jardín del Edén, según Génesis capítulo 2, versículo 10, el jardín del Edén tenía mucha agua. Vamos a leerlo. Génesis 2:10, ayúdeme por favor, allá atrás, lo que está en el comando, por favor. Dice así, Génesis 2:10, salía del Edén ¿qué es un río? Mucha agua, no agua, no, mucha agua. Salía del Edén un río para regar el jardín. Era tan grande que se dividía en 4 brazos. Yo pregunto, ¿era abundante o no era abundante? Ahora, hermanos, yo hago una pregunta. Si en el Edén había un río con 4 brazos, es decir, había mucha agua, pasemos ahora a compararlo con Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Yo creo que este estudio ustedes no lo han escuchado nunca. Yo personalmente lo estoy estrenando. Yo, Ramón Romero, que tengo tanto tiempo predicando. Es un tema nuevo y creo que vamos a aprender todos. Éxodo capítulo 1, Levítico 1, 9. Levítico 1, 9. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote va a arder todo sobre el altar. ¿Qué tenía que haber en el santuario en el templo? Mucha agua para lavar los intestinos de un animal grande como una vaca. El agua, hermanos, se usaba en el santuario para la limpieza de la ofrenda y también para que los sacerdotes, antes de trabajar o ministrar, en la puerta había un altar, un lavacro de bronce con mucha agua, tanta agua que el sacerdote tenía que entrar, no podía entrar sin lavarse las manos y los pies. ¿No le está pareciendo que lo que está haciendo Moisés ya estaba en el Edén? Let's continue. Dice Éxodo capítulo 38, versículo 8. Éxodo 38, 8. Leemos esto. Hizo también la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ven? No se podía ministrar si no había mucha agua. Igual que en el Edén, que había un río con 4 brazos. Pero hay algo que había en el Edén que yo quiero que ustedes presten mucha atención. Vamos a Génesis 2:9. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. 2:9. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué había en el Edén? El árbol de la vida. Un árbol está compuesto ¿por qué? Por flores, por ramas, ¿verdad? Flores, ramas, frutos. Ahora vayamos a Éxodo 25, 31 al 36. No vamos a leerlo todo, pero en Éxodo 25 del 31 al 36 nos dice que había un candelabro de 7 brazos. Pero dice que ese candelabro tenía flores y tallos. Es decir, el candelabro que tenía 7 brazos, 6 laterales, 3 y 3 y uno en el centro, que eran 7, representaba el árbol de la vida del jardín del Edén. Entonces Dios me está diciendo
que antes de Moisés hacer el santuario, ya Dios había hecho un santuario al hombre antes de que pecara el hombre. Cuando yo estudiaba, yo me sorprendía cuando preparaba estos temas, especialmente este, cómo está conectado el santuario desde el Edén hasta Apocalipsis. Gloria a Dios. El árbol de la vida estaba representado en el santuario por el candelabro de oro, 7 brazos o ramas, y las copas de cada rama formaba flores de almendro decorada con renuevos y flores. What else? ¿Qué más tenía el árbol? ¿Qué más tenía el Edén? Si nos vamos a Génesis 2:12, Génesis 2:12, escuchen esto ahora. ¿Qué más tenía el Edén? Génesis 2:12. Y el oro de aquella tierra es... ¿Qué tenía la tierra? O sea, el jardín que tenía oro. Y no oro bueno. Es decir, oro sin contaminación, porque no había entrado el pecado. No había la amalgamación de la escoria en el oro. Era oro puro. ¿Saben, hermanos? Si tomamos a Éxodo 28, versículo 9, vamos a encontrar algo importante que había en el Edén, que Dios lo está repitiendo en el tabernáculo del testimonio. Dice Éxodo 28, 9: y tomarás 2 piedras de ónice. No me estaba diciendo Génesis 2:12, y aquel oro de la tierra es bueno. Había también allí bedelio y ónice. ¿Qué había en el Edén, en el jardín? Ónice, una piedra preciosa. Y ahora me dice en Éxodo 28 que tomará 2 piedras de ónice, porque está conectando el ritual del santuario de Moisés al de Edén. ¿Y tú quieres? Pero hay otra cosa. En Génesis 2:12 leímos que había mucho oro en esa tierra, ¿sí o no? Ahora yo hago una pregunta. Si había mucho oro, no había amalgamación de la escoria, era un oro puro. Porque no había entrado el pecado, por lo tanto no había escoria. Lea conmigo Éxodo 25:13. Dice Éxodo 25:13: harás unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás ¿de qué? Uy, ¿por qué el oro? La mesa de los panes era recubierta en oro. El candelabro o menorá de 7 brazos era de oro. El altar de incienso que estaba entre el lugar santo y santísimo era de oro. El lugar santísimo tenía 2 querubines de oro. Debajo de este había un propiciatorio, que era una tapa de una lámina de oro puro. Y el arca era de madera, pero recubierta en oro, porque el oro representa pureza y santidad. Y la hermana White dice que el oro representa la fe purificada por la obediencia. Hermanos, el tabernáculo tenía oro, así como el Edén tenía oro. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos querubines tenía el arca del pacto cuando Moisés? 2 querubines. Ahora vamos a leer dónde se menciona esa palabra querubines. Lea conmigo a Génesis 3:24. Génesis 3:24. Dice así,
Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre y puso querubines. ¿Qué cantidad dice ahí? ¿Cuántos querubines estamos hablando ahí? No. Lo que pasa es, está en plural, puede ser 2, puede ser 5, puede ser 10. Pero yo puedo decir específicamente esta noche que eran 2. ¿Cómo sabemos? Porque la palabra querubín en hebreo, cuando no está precedida de un numeral, son 2. Lo repito. En hebreo, la palabra querubín, cuando no está precedida de un numeral, como el 1, el 2, el 3, el 4, son solamente 2. Pero el plural querubines específicamente son 2. Entonces, ¿dónde fue que Moisés sacó 2 querubines? Porque Dios lo mostró en el modelo que había visto, que era un ejemplo del jardín del Edén, que era el santuario que Dios había hecho antes de que el hombre cayera en pecado. ¿Puedo seguir? Dice ahí, expulsó pues al hombre y puso querubines, o sea, 2, al oriente del jardín del Edén, y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar, ¿qué? El acceso al árbol de la vida. ¿Qué hacían esos querubines? Guardar el acceso al árbol de la vida. Ahora lean conmigo a Números 1:53. Van a ver qué íntima relación hay entre el santuario de Moisés y el Edén. Números 1:53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo. ¿Cómo era? Alrededor del santuario. Así no habrá ira contra la congregación de los hijos de Israel. Los levitas estarán a cargo de qué? Bueno, otra versión dice, están encargados de cuidar el santuario. ¿Qué significa eso? Que así como los querubines en el oriente del jardín del Edén cuidaban el camino de acceso al árbol de la vida, así también en el santuario que levantó Moisés había querubines, y esos querubines estaban dentro del segundo departamento, pero afuera estaba rodeado de unos levitas o sacerdotes que cuidaban la entrada de cualquier persona al santuario para no animar la ira de Dios contra el que entrara inconsultamente a ese lugar. Los levitas eran los guardianes del santuario, así como los querubines eran los guardianes del Edén y del árbol de la vida. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Ese verbo guardar es en hebreo shamar, y cultivar es en hebreo kabat. Ese mismo verbo aparece 7 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el número 3, 7 y 8, y el número 3, 7, vamos a leerlo de una vez. Número 3, 7 y 8. Número 3, 7 y 8 nos dice: y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante del testimonio, del tabernáculo, el testimonio, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y
guarden todas las alhajas del tabernáculo, testimonio y lo encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Es decir, ese verbo aparece junto 7 veces. Adán llevó a cabo su tarea más tarde, así como los levitas estaban para guardar y cultivar. Como Adán, así los levitas tenían que guardar el templo, porque aunque Adán no era sacerdote, los levitas sí eran del sacerdocio de Leví. ¿Qué vestiduras tenía Adán y Eva? ¿Quién sabe qué vestidura tenía Adán y Eva? La justicia de Dios. Dice el Salmo 8, y lo coronaste de gloria y de lustre. Dios vistió a Adán. ¿Sabe qué traje tenía Adán? Realmente no es desnudo. Lea conmigo el Salmo 104, para que ustedes vean qué traje tenía Adán. Salmo 104 dice, versículo 1, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Con esa gloria vistió Dios a Adán y Eva. Eran desnudos en el sentido de no conocían el pecado. Hermanos, cuando Adán peca, dice que se sintió desnudo porque se fue esa gloria de su cuerpo. Y entonces, como no tienen la luz, la gloria de Dios, ellos desnudos, ¿qué hicieron? Se escondieron cuando Dios se paseaba en la hora de la tarde. Ahora, mis hermanos, cuando Adán peca y Dios se encuentra con ellos, Adán y Eva, ¿con qué lo viste Dios? ¿Con qué los viste Dios? 3:21 nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué los vistió? De pieles. Es decir, tuvo que morir alguien vivo. Es decir, que en este caso un animal, un cordero, tuvo que morir para que el hombre viviera. Yo pregunto, ¿de qué vistió Dios a Adán y Eva cuando pecaron? De pieles de animales. Ahora lea conmigo a Levítico 7:8. Levítico 7:8. ¿Cómo dice? Si un sacerdote ofrece en holocausto la ofrenda de alguno, la piel del animal ofrecido será ¿para quién? Para el sacerdote. ¿Ven? Es decir, en los servicios del santuario, la piel de los animales, el cuero se le daba a los sacerdotes, como también se le dio a Adán cuando pecó. ¿Ven, hermanos, la íntima relación entre el Edén y el santuario? El Edén antes de pecar y el santuario después que el hombre peca. Lea conmigo a Génesis 3:8. Génesis 3:8. ¿Cómo dice allí? Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. ¿Qué estaba haciendo Dios esa tarde? Paseando, andando en medio de su pueblo que eran Adán y Eva. Ahora lea conmigo a Deuteronomio, a Levítico 26:12.
Levítico 26:12, donde encontramos el mismo verbo, hitalech, que significa caminar en hebreo. Dice, andaré entre ustedes y seré su Dios. ¿Ven, hermanos? La íntima relación entre el caminar de Dios a la caída de la tarde en Génesis 3 y el caminar de Dios entre su pueblo de Israel en el desierto. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Así como Dios caminó en el Edén, después caminó en el tabernáculo. ¿Cuál es el propósito de esto? De enseñarnos que Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Yo digo amén. Amén. Porque le voy a decir algo un poquito fresco, atrevido. Dios no puede vivir sin nosotros. Y usted dirá, es una presunción. Porque antes de nosotros existir ya existía Dios. ¿Usted puede vivir sin mí? Sí y no. Sí, porque Él es Dios, no porque Él pagó en el Calvario lo que tú vales ahora. Entonces, como la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, es más, debe decirle algo que ustedes quizá no hayan meditado. Las habichuelas o frijoles saben así, es por la sangre de Cristo. ¿Usted no sabía eso? Dice la sierva de Dios en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado Haced esto en memoria de mí. Dice ella que el pan que comemos y el agua que bebemos son nutridos por la sangre y el cuerpo de Cristo. El pan sabe a pan, la manzana sabe a manzana, la naranja sabe a naranja, porque es la sangre de Cristo que le da el sabor a cada fruto. Yo digo amén. Mis hermanos, lo que hizo Dios por ti, por mí, nunca será comprendido, aunque estemos en cielos nuevos y en tierra nueva. ¿Sabe por qué? Porque dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos que el plan de redención se tomará toda una eternidad para entenderlo, y aún cuando digamos que terminamos, continuaremos creciendo y creciendo hasta que no haya un momento de decir ya terminé. Porque la graduación va a ser continua, mientras siglos sin fin haya. Hermanos, ¿qué tiempo se tomó Dios para crear? 6 días y el séptimo 7 días. ¿Saben? Si ustedes cuentan Génesis 1, la frase, y dijo Dios, en cada día dijo, y fue la tarde y la mañana, un día. Pero cuando llega al sexto día, Génesis 1:31 dice, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Pero cuando llega al séptimo día, Él no dice, y fue la tarde y la mañana. ¿Por qué? No pensaban en eso. Todos los demás días dicen, la tarde y la mañana, un día. Segundo día, tercer día. Pero cuando llega al séptimo día, no dice el séptimo día, tarde y mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no dice séptimo día? ¿Por qué no tiene tarde y mañana el séptimo día? El séptimo día de Génesis 2:1-3 no tiene tarde y mañana porque todavía Dios está guardando su primer sábado. Por eso no tiene tarde y mañana. Cuando Dios se pasa 24 horas guardando el sábado, no podía Adán guardarlo, Dios entregarle el sábado a Adán, no. Para Dios entregarle el sábado a Adán, tenía que Dios primero santificarlo con su presencia 24 horas, bendecirlo, y luego, después que Él bendijera el sábado, el sábado de Dios, le dijo a Adán, ahora ya el sábado está santo, pero yo lo santifiqué por 24 horas. Ahora, el segundo sábado en adelante es tuyo, guárdalo.
ya Dios tiene 6,000 años guardando el sábado de Génesis 2 y no ha terminado. ¿Por qué? Porque según el Espíritu de Profecía dice textualmente que Dios no ha vuelto a crear después de este planeta más nada. Entonces el último planeta que Dios creó fue este. Y como fue el último que Él creó y no ha vuelto a crear más nada, ¿qué está haciendo Dios ahora? Guardando su sábado. Y como Dios no tiene tiempo ni espacio, como Dios no tiene tiempo y espacio, entonces le dice al hombre, toma, ahora guárdalo tú en 24 horas, que yo sigo sin tiempo y espacio contigo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Déjame decir una cosa. Génesis 1:1 dice, Elohim bara ereshit eren. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí están las dos cosas de Dios al hombre: tiempo y espacio. Los cielos y la tierra es espacio. Principio es tiempo y espacio. Entonces Dios crea el principio y crea el espacio. Viene una pregunta capciosa. Si Dios crea el tiempo y el espacio en Génesis 1:1, ¿quién creó el espacio que ocupa Dios? ¿Ven por qué el sábado primero no tiene tiempo y espacio? Porque Dios no tiene tiempo y espacio. Por eso que está desfigurado. El sábado hace 6,000 años y sigue sentado, dirigiendo, pero no trabajando, no creando más nada. Ahora, ¿cuándo el sábado de 24 horas? Cuando pasa a Adán. El segundo, tercero y cuarto y seguidos hasta hoy sigue siendo de 24. Pero el sábado de Dios no tiene ni principio ni fin, porque cuando Él lo termina, Él no dice y fue la tarde y la mañana el séptimo día. ¿Por qué? Porque el primer sábado era de Dios. No sé si ustedes me están entendiendo. Como el primer sábado es de Dios, no puede tener ni tiempo ni espacio, sino a partir de cuando tiene tiempo y espacio. Cuando pasa 24 horas con Adán y dice, ahora que lo guardé contigo, comienza a guardarlo del segundo sábado en adelante, que es de 24 horas. ¿Y siguen ahora? Como que están... Dios no tiene tiempo ni espacio. Como Él no tiene tiempo ni espacio, Él se adapta al tiempo del hombre, que sí fue hecho con tiempo y espacio. Pero Él, como el séptimo día de Génesis 2:1-3, no es de 24 horas, Él lo sigue guardando. Pero mientras Él lo sigue guardando, Él se encuentra contigo, conmigo, cada séptimo día. Porque si nosotros tenemos tiempo y espacio. ¿Ahora no me entienden? Mientras Él guarda el sábado, el primer sábado, Génesis 2:1-3, que no tiene tiempo ni espacio, ahora le entrega a Adán, que sí está sujeto a tiempo y espacio, a partir del segundo sábado, lo va a volar 24 horas. Por eso le dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No habrás en él ninguna obra. Y menciona 7 personas o 7 criaturas. Por eso, yo creo que la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios es transgredir su santo día. Porque cada séptimo día está Dios presente en su iglesia, guardándolo conforme al mandamiento. ¿Saben, hermanos? No hay sábado sin santuario. Como tampoco hay ley sin santuario. Porque la ley de Dios es
la expresión, como dice la sierva de Dios en el libro Mensajes Directo Tomo 1, dice que la ley es un trasunto, o sea, una copia de lo que es Dios, su carácter. Y el carácter se forma por la suma de las cosas que vamos haciendo diariamente, sean buenas o sean malas. ¿Cómo yo sé que este sábado es el día del Señor? ¿Cómo yo sé que el cielo está guardando? Cuando aquí es sábado y en Oriente es domingo. ¿No pensaba en eso? ¿Cómo es que nosotros los occidentales guardamos el sábado cuando ya en Asia es domingo? ¿Cómo es sábado? Allá es sábado, allá es domingo, aquí es sábado, y los otros están orando al mismo Dios el sábado. ¿Por qué? ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿Los de Oriente u Occidente? Los dos, porque Dios está aceptando la adoración del movimiento de la tierra en el Oriente y en el Occidente como el sábado de 24 horas que está volando eternamente. ¿Me estás siguiendo? Voy a decir otra vez. El primer sábado, Dios nos sigue guardando porque Él no tiene tiempo ni espacio. Tampoco el sábado primero tiene tiempo y espacio. ¿Cuál es el que tiene espacio? El que le entrega al hombre. Y se lo entrega al hombre después que Él lo guarda. Porque no podía entregárselo al hombre si no estaba santificado. ¿Y cómo se santifica? O santificado era obedecer a Dios estando en Él por 24 horas. Entonces cuando Dios guarda el primer sábado, se lo entrega al hombre y le dice, ahora está santificado, guárdalo a partir del segundo sábado. Porque tú no creaste nada, fui yo que creé, yo fui que trabajé. Te toca a ti a trabajar para decir, este sábado es del Señor. ¿Me siguen ahora? Ay, no me digan que no. ¿Qué pasa? Yo lo veo con los ojos así como, ¿qué pasó? Sí, esto es un estudio de teología profundo. Pero que quiero que usted se profundice porque me invitaron a estudiar sobre el santuario de la iglesia. Y uno viene a decir, bueno, el arca significa tal cosa. No, me vine a profundizar con la iglesia. Ya sabemos lo que representa el arca, lo que representa el candelabro, la mesa, el santuario, el sacerdote, todo la ofrenda. Pero hay detalles del santuario que Dios quiere que lo comprendamos, como leímos el sábado, que Dios quiere que entendamos bien profundamente el asunto del santuario, porque ahí que está el centro de nuestra salvación. Lo grande que es Él. Voy a repetirlo por última vez. El primer sábado, Dios lo sigue guardando. ¿Por qué? Porque no ha vuelto a crear más. Si no ha vuelto a crear más, no ha vuelto a trabajar más. Y como no ha vuelto a trabajar más, él se queda trabajando, se queda ahora descansando su sábado, que no tiene ni tiempo ni espacio, porque Dios no tiene tiempo ni espacio. ¿Qué sábado tiene tiempo y espacio? El tuyo, que eres humano como yo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Es decir, toma en cuenta la semana, el séptimo día del Señor, no lo toques. Porque tú estás entrando en el reposo que Él tiene 6,000 años reposando. Yo creo que más claro de ello no puedo hablar. Ahora, mis hermanos, Dios creó el Edén para el hombre. El hombre edificó el santuario para Dios. El Edén fue creado por Dios. El tabernáculo fue construido por los hombres. Los humanos vivían en el Edén. Dios moraba en el santuario. Dios visitaba a Adán y Eva. Los seres humanos visitaban el santuario. ¿Ven el contraste? Es decir, el Edén describe la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Hacerme a un santuario y habitaré yo en medio de ellos. Cuando Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. El verbo griego que hay es eskenoo. Y eskenoo significa levantar una tienda de campaña para usted habitar como los conquistadores que van al camping y levantan una carpa. Bueno, eso es una tienda eskenoo. Entonces, hacerme a un santuario y yo voy a morar en medio de ustedes. ¿Cómo estaba Dios morando en medio de Israel? A través de la Santa Shekinah, que era la luz que salía del lugar santísimo. Ahora, cuando el santuario de Salomón, ¿usted sabía cuánto costó el santuario de Salomón? Yo lo dije aquí. No. El santuario de Salomón. Yo le pregunté a la IA, o sea, la inteligencia artificial, le pregunté, ¿cuánto costó la edificación del templo de Salomón? ¿Saben cómo contestó la IA? La IA me dijo, el santuario de Salomón o el templo de Salomón, solamente en oro y plata, costó 316 mil millones de dólares, sin contar el bronce y las demás cosas. ¿Cuánto costó el santuario según la IA? 316 mil millones de dólares. ¿Eso cuánto, pastor? ¿Y tú eso cuánto? Sí. Y lo grande del caso que fue el pueblo de Dios que lo dio. ¿Cuánto que dice la IA? 316 mil millones de dólares costó el templo de Salomón solamente en oro y plata. Sin contar el bronce, sin contar la vestimenta, sin contar las demás cosas que había. Pero señores, solamente... Yo le pongo un ejemplo. Pregunté el otro día, ayer, y me contestaron. ¿Cuántas piedras tenía el sumo sacerdote en su cuerpo? 16. Excúsenme, es que estaba comiendo un poquito de pera. 12 en el pectoral, ¿verdad? Las 12 piedras preciosas. Al lado de ella había 2, era Urim y Tumim. ¿Cuántas van? 14. ¿Y en los hombros? ¿Cuántas piedras eran? 16. Calcule cada piedra 20 millones de dólares. Multiplica por 16. Está más de 300 millones solamente de pedrería. El sumo sacerdote, the high priest, tenía solamente más de 300 millones de dólares en vestir, solamente en pedrería. Señores, ¿cuánto costó el santuario? O sea, la edificación, más de 600 millones. Tú le sumas 600 millones de edificio a 316 mil millones de oro y plata. ¿Cuánto hay ahí, señores? Había muchos millones de dólares. Muchos millones. Porque este despliegue de dinero. Porque dice Dios en Ageo 2:8, mía es la plata, mía es el oro. Él hace con su, escúcheme la expresión, él hace con su pueblo lo que él quiere. Porque de él, lo que quería Dios era impresionar al pueblo de cuán magnificente es el templo celestial, donde nosotros vamos a vivir. Y hermanos, cuando el templo de Salomón fue destruido en el 605, en el tercer año rey de Joacín, en Daniel 1, dice que Nabucodonosor tomó los vasos del templo y lo llevó a Babilonia. Y lo que me sorprende de todo esto, hermanos, es que de todos los judíos solamente había fieles 4, Daniel y los 3 hebreos. Eran más de 4 millones de judíos. ¿Cuántos millones de bautistas son ahora? Más de 22, ¿verdad? En aquel tiempo había solamente 4. De 4 millones había 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 4. Ahora, cuando Nabucodonosor invadió en el 597 por segunda vez, se llevó 10,000, entre ellos a Ezequiel.
Y en el 586, que fue la última invasión, destruyó por completo el templo. Cuando el templo iba a ser destruido, en la tercera incursión, unos sacerdotes piadosos dijeron: no vamos a permitir que el arca del pacto caiga en manos profanas, los babilonios. Vamos a esconder el arca. Y dice la palabra de Dios en el libro Profetas y Reyes que dice que estos sacerdotes piadosos escondieron el arca en una cueva y hasta hoy no ha aparecido. Ahora, ¿por qué Dios permitió que el arca fuera escondida en una cueva y no ha aparecido hasta hoy? ¿Sabe por qué? Porque en el arca del pacto, sobre ella, ¿qué resplandecía? La Shekinah. Y si ustedes leen a Ezequiel capítulo 8, van a ver que la Shekinah que estaba en el arca del pacto, oculta en una cueva, dice que cogió el este, específicamente el monte de las Olivas, que está al este, y por ahí subió hasta el cielo. Esa Shekinah se fue al cielo. Está en Ezequiel capítulo 8. Pues miren, cuando Cristo comenzó su ministerio, Él era la Shekinah en persona. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, una persona en medio de nosotros, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Cristo era la Shekinah que estaba en el lugar santísimo, que se fue por el monte de las Olivas cuando fue oculto el arca del pacto. Y ahora, mis hermanos, dice el deseado que Dios tuvo que cubrir con un velo humano la Shekinah para que no nos matara, que era Cristo. Y estuvo en contacto con nosotros 3 años y medio de ministerio. Y hermanos, cuando el hombre es capaz. ¿Por qué Cristo fue crucificado? Por varias razones. Una de ellas es que Él era la ley personificada. Gloria a Dios. Y el hombre no ama la ley. Se hizo una prueba en este país. En este país se hizo una prueba muy pintoresca. Se tomó a una mujer y se sentó en una silla en una calle de Nueva York. ¿Cuál es la más concurrida? ¿La 82, verdad? ¿O la Fifth Avenue? ¿Cuál es la más concurrida? En Nueva York. ¿La Quinta Avenida? ¿O la 82? Creo que la 82. Bueno, una de las dos la pusieron en la esquina. Y decía un letrero: esta mujer sentada, si usted quiere puede darle le puede golpearla y no cae en culpa. La vieron los hombres, pasaban, la vieron ahí sentada. Nadie le puso la mano. A los 10 minutos apareció uno, dio el letrero, dio la bofetada y siguió de largo. Y al poco rato apareció otro y le aló los cabellos. Y al poco rato pasó otro y le entró a puñetazos. Y mis hermanos, ¿saben una cosa? Si no se la quitan, la matan. ¿Por qué? Porque el hombre es malo por naturaleza. Se lo voy a probar. Usted le quita al hombre la ametralladora que coge, un fusil. Le quita el fusil que coge, un revólver. Le quita el revólver y coge ¿qué? Un puñal. Le quita el puñal, coge una espada. Le quita la espada, te entra a golpe con un palo. Le quita el palo, te entra a golpe con los puños. Le corta la mano, te entra a mordida. Tienes que cortarle la cabeza para que te deje matar. Así es el hombre. ¿Por qué? Porque dice: por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos, o sea, desvestidos de la gloria de Dios, que es la Shekinah, que están desprovistos de Cristo, que es la gloria de Dios en cada persona que lo acepta. Hermanos, dice el siervo de Dios:
El cielo es un lugar preparado para personas preparadas. Cuando el hombre fue Dios a buscarlo en la tarde, porque fue en la tarde, fue a buscarlo, estuve estudiándolo. Cuando a las horas de la tarde fue el hombre, Dios voceando: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estaba él? Escondido en una mata de higuera. ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Pregunto, ¿Dios no sabía? Sí, él sabía. Dios todo lo sabe. Debe decir algo que va a caer un poquito raro, pero va a ayudar para que no se sienta mal. Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder aquí esta noche. Pero déjeme decirle, eso no lo determinó Dios, lo determina tú esta noche. ¿Ay? ¿Ok? Dice Efesios que fuimos predestinados a ser salvos. Yo decido perderme, no Dios. Claro, ¿cuántos dicen amén? Hermanos, el ser humano es de continuo solamente al mal. Y hay pecados que cometemos con naturaleza, sin necesidad de que Satán nos tiente. Hay veces que buscamos la tentación, pero otras veces que somos nosotros que estamos tan acostumbrados a hacer lo malo, que como dice Génesis 6:5, dice, su pensamiento de continuo solamente al mal. Lo que me gusta de Dios es que le dijo al hombre, ¿qué tú hiciste? Bueno, la mujer que tú creaste me dio y comí. Usted va a hacer una pregunta de un ateo. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué creó el árbol del bien y del mal? Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué dejó el árbol y no lo quitó? ¿Eres corresponsable con Adán? No. ¿Por qué? Porque usted tiene en su mano un cuchillo y el cuchillo sirve para pelar papa, pero también para matar. ¿Dónde está el problema? ¿En el cuchillo o en la persona que maneja el cuchillo? Vamos a poner un ejemplo aquí. Yo recuerdo un caso en este país de una señora que casada con un niño de 6 años. A todos los niños les gusta el chocolate. A todos. Pero la esposa le guardó a su esposo una barra de chocolate, un Snicker. Y la esposa y le dijo la madre al niño, mira, tu papá viene a comer con nosotros. Esto no lo toque, que esto es de tu papá. Entonces ella lo coloca encima de la vitrina donde usted guarda los vasos. Pone alto, que el niño no alcance. La madre entra al baño y se está bañando. Cuando la madre sale del baño que se estaba bañando, encuentra al niño que había puesto una silla. De esa silla puso otra silla y se subió, alcanzó el chocolate y se está comiendo el chocolate de su papá. La madre lo castiga. ¿Por qué lo castiga? ¿Porque el chocolate le hizo daño o porque le robó su papá? Cogió el chocolate porque desobedeció, no porque el chocolate era malo. El árbol de la ciencia, bien y mal, era bueno. ¿Cómo yo lo sé? Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Era bueno. ¿Dónde era malo? En tomar lo que no era mío. Este árbol era de Dios. Por tanto, el hombre no puede tocar. Por eso él lo dejó. Como te deja a ti el diezmo, para que tú lo devuelvas o no lo devuelvas. Ay. Cuando el hombre dice, bueno, cuando el hombre confiesa que cayó, y la mujer confiesa que cayó, por culpa de un tercero, pero cayó, entonces ¿qué aparece? Para que Dios te perdone, primero tienes que reconocer que caíste.
Y cuando la mujer admite que cayó y el hombre admite que cayó, entonces Dios le dice, miren, la Biblia, yo le dije a ustedes que la paga del pecado es muerte. El día que coman van a morir. La ley dice que ustedes tienen que morir. Pero vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar un cordero sin defecto y ustedes van a poner sobre la mano, sus manos sobre la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Aquí están los pensamientos, ¿verdad? Pongan las manos sobre la cabeza del animal. Confiesen la culpa en el animal. Al confesar la culpa del animal, ya ustedes están libres de culpa, pero lo pasaron a un animal. Apocalipsis 13 dice que ese animal era Cristo que había muerto desde la fundación del mundo. Ese cordero, después que el hombre y la mujer confiesan sus culpas, entonces le dice Cristo, toma el cuchillo ahora, que no era de metal, era de piedra, un pedernal. Y le dice, mátalo. ¿Cómo? Yo no te quiero matar. Te voy a decir lo que es matar para que tú te puedas salvar. Cógelo por aquí. Pon la barbilla para arriba y córtalo por aquí. ¿Y por qué no por el corazón? Por ahí duele, por aquí no. Entonces Dios lo manda a cortar aquí y toma la sangre caliente y la rocía en la puerta del tabernáculo, en la puerta del tabernáculo que en el Edén. Y entonces lo saca. Pierden el Edén, pero Dios les promete, si son fieles, ese Edén va a ser restaurado, que más tarde lo van a ver ustedes en la Nueva Jerusalén. Amén. Hermanos, cuando usted se come una manzana, o un plato con uvas, o se coma un plato con arroz o habichuela, sepa que la sangre de Cristo que fue vertida hace 2000 años en el Calvario, esa sangre fue que le dio sabor a tu comida. Por eso que no se puede comer sin orar. Porque orar significa dar gracias a Dios por lo que me está dando por su sangre. Hermanos, terminando este estudio, quiero subrayar que el juicio investigador comenzó en Génesis 3. Adán, ¿dónde tú estás? Y saben, hermanos, la señora White nos dice en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo titulado El juicio investigador, ella nos saca de ahí, de Génesis 3. Porque no puede haber salvación sin antes pasar por el juicio investigador. Yo hago una pregunta. ¿Adán y Eva eran adventistas? Sí. ¿Guardaban el sábado? Sí. Entonces sus nombres, ¿dónde estaban escritos? Allá arriba. Entonces, para poderlo borrar, había que matarlos. Y Dios no los borró. ¿Qué hizo Dios? Confiesen. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Eso hizo Adán, eso hizo Eva. Y como hicieron eso, sus nombres se preservaron en el libro de la vida. Y saben una cosa, en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo titulado Fin del conflicto, dice ella, el último capítulo, dice ella, que Adán ¿cuántos años duró Adán? 930 años. Si Adán fue el primero en ser creado, ¿por qué muere primero que Matusalén, que murió de 969 años? ¿Por qué? Si fue creado después. ¿No pensaban eso? Matusalén murió en el año del diluvio, porque la palabra Matusalén significa cuando muera será enviado. ¿Qué es el diluvio? ¿Por qué Matusalén duró más que Adán? Porque dice en el libro Patriarcas y Profetas que cuando Adán vio caer la primera hoja del árbol, sufrió tanto el cambio de temperatura, cambió todo, y cada vez que veía a su raza pecando y pecando y pecando, eso le acortó la vida. Por eso dura 930 años. Yo hago una pregunta. ¿Dónde está Adán ahora? ¿Dónde está la tumba de Adán? Mire,
Desde la creación de Adán hasta el diluvio transcurrieron 1656 años. ¿Saben ustedes cuántas personas habitaron el día del diluvio? Se hizo un estudio demográfico un estudio demográfico de una generación que comience a tener hijos a los 30 años. 1656 años nos dio, haciendo cálculos matemáticos, geométricos, nos dio que cuando cayó el diluvio había más de 7,000 millones de personas. ¿Eso está comprobado? Eso es fácil de comprobar. Si sucedió matrices en la universidad, ¿sabe lo que es eso? Y nos dio más de 7,000 millones el día que cayó el diluvio. ¿Saben ustedes cuántas personas cabían en el arca? Solamente 8. ¿Pero por qué hace un Dios un arca para que Panamá y llama a Moisés, a Noé, a que la gente se repite? Porque Dios sabe que era cuando iban a caber. ¿Saben ustedes cuántos animales entraron? 45,000 animales y solamente 8 personas. 45,000 animales y solamente 8 personas. Y de los 8, solamente justo era uno, Noé. Lo dice Génesis capítulo 6. A ti he visto varón justo en esta generación. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. Shem, Cam y Jafet. De Jafet vienen los europeos. De Cam vienen los africanos. Y de Shem vienen los judíos. El primogénito de Noé no se llamó Shem, se llamó Jafet. El segundo fue Shem y el último Cam, el negro. Yo soy los que piensan que la tierra nueva no habrá una raza, habrá múltiples razas, posiblemente sean 12 razas. Esa es mi forma de pensar. Y oí un teólogo en el campamento de Berkshire decir lo mismo, que él tiene estimado que habrá 12 razas por cada tribu una. Yo lo creo también, porque no hay, dice el color de Adán, dice el libro La historia de la redención, en la página 23 dice que el color de Adán era tinte rosado de juventud. Dígame ese color que hay aquí, ¿no lo hay? Hay blanco, caucásico, hay negro, latino, pero ese era el tinte rosado de juventud, no lo hay. Y según el libro La historia de la redención, dice que Eva le daba por ahí a Adán, por encima del hombro. Era por aquí, pues, aquí, era la que daba Eva. Y dice que Adán tenía más del doble de estatura del hombre común. En los días de Manahuay, más del doble, era aproximadamente entre 12 a 14 pies de altura. Y dice la sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos que los muertos en Cristo, cuando resuciten, van a resucitar con su mismo tamaño como bajaron a sus tumbas e irán creciendo y creciendo y creciendo hasta alcanzar la estatura de Adán. Gloria a Dios. Un hombre de 14, la mujer de 13 pies, mi madre, qué hombrón y qué mujerón. Y eso lo hace Dios por su pueblo. Debe decir una cosa, en la tierra nueva, no voy a decir eso. No. Yo tengo una sesión de preguntas y respuestas para ustedes el próximo sábado, si Dios nos da vida y salud. Pero mis hermanos, cuando usted tenga temor o miedo de su salvación, vaya al Calvario. Porque hay hermanos que le dicen, vea, tú has tenido tanto marido, ¿qué tú haces en la iglesia? O tú has tenido tantas mujeres, ¿qué tú haces en la iglesia? O tú eres homosexual, ¿qué tú haces en la iglesia? No le haga caso. El valor de tu persona no lo hace la multiplicidad de pecados que tú cometiste, ni de errores tampoco. Lo hace el Calvario. Tú vales mucho para Dios. Amén. Por eso en el Edén es un símbolo del santuario que Dios tenía en mente a través de Moisés.
Y hermanos, termino con esta cita. Patriarcas y Profetas, página 46, dice: en la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria de Dios. Amén. ¿Dónde? En la puerta. Allí iban Adán y Eva a adorar a Dios. ¿Dónde? En la puerta, en el este. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había robado del Edén. Hermanos, el jardín del Edén y el santuario son el centro de la vida, porque el Señor está presente tanto en el Edén. ¿Dónde está el Edén? El de Adán. ¿Sabe qué dice el libro Patriarcas y Profetas? Que cuando iba a caer el diluvio, Dios se llevó el Edén hacia el cielo. Ahora, en Ezequiel 28 dice, refiriéndose a Lucifer: en el huerto del Edén estuviste. Y en 2 de Corintios 11 nos dice, en 2 de Corintios 12 nos dice que Pablo vio el Edén en el cielo, vio el paraíso. Y Juan en Apocalipsis dice que vio el paraíso de Dios. ¿Dónde está el Edén? Está en el cielo. Y cuando Cristo venga y nos lleve al cielo por 1000 años, ¿por qué por 1000 años y no por 100? ¿Por qué 1000 años? Porque la tierra tiene 6000 años de pecado aproximadamente y tiene que cobrar su sábado. Y como Satanás odia el sábado, Dios lo va a poner a que guarde el sábado a la mala o a la buena. Y dice bien claro en el capítulo tiempo de angustia, dice, y en el capítulo de la liberación del pueblo de Dios, dice ella que Satanás durante el milenio va a sufrir mucho, porque va a perder la capacidad de volar. Es otro estudio. Recuerden que Cristo entregó la facultad de estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Recuerdan? Lo hablamos ayer. Él no perdió el cuarto. Él le dio al Padre que guárdame eso ahí. Él sigue siendo omnipresente, pero ahora tiene como su presencia el Espíritu Santo, la tercera persona. Cuando termine la gracia, Cristo venga, Satanás, antes de que Cristo venga, Satanás se va a humanar y va a perder la invisibilidad que tiene como ángel. Él es invisible ahora. Cuando termine la gracia, dice en el conflicto, en el capítulo tiempo de angustia, que es cuando él se va a encarnar como el Cristo y va a enseñar a muchos. Es cuando termine la gracia que se va a humanar y va a quedar humano para siempre hasta que sea destruido. Digo amén. Y entonces, como humano, él va a sufrir 1000 años en la oscuridad. El planeta fue descrito por Jeremías 4:23. Miré yo la tierra aquí que estaba desolada y vacía. ¿Sabe qué dice en el texto hebreo? Exactamente lo que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada. ¿Sabe cómo queda la tierra? Tohu babohu. Tohu babohu es en hebreo desordenada y vacía. Pues la misma frase en hebreo aparece en Jeremías 4. Dice, miré y aquí que vi la tierra tohu babohu. Y no había hombre ni ave del cielo. Es decir, la tierra va a volver a su estado primitivo antes de Dios organizarla en los 6 días y reposar en el 7º día. Y le va a decir Dios, como tú eres Dios, a Satanás le va a decir, como tú dices que tú eres Dios, como está en el libro de Ezequiel 28, dice que tú eres Dios. Pues como tú dices que tú eres Dios, el Padre me dio 7 días para crear la tierra. Yo te voy a dar 1000 años para que tú la creas. Y él va a decir, sea la luz, como está oscuro, todo oscuro, sea la luz que va. Él no es Dios, la luz no va a salir, porque va a ser presa en oscuridad. En oscuridad todo va a estar tohu babohu, desordenado y vacío. Y dice que él con los demonios va a caminar y va a sufrir mucho. Y va a comenzar a pensar con profundo remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento, todo el daño que hizo la tierra. Dice que él va a temblar. Léalo.
Hermanos, cuando Cristo venga por tercera vez, cuando ya estemos en el cielo, 1000 años y terminemos el juicio, entonces, ay Dios, dice el libro La Historia de la Redención, que cuando Cristo descienda con su pueblo después del milenio, dice que va a poner su pie derecho sobre el monte de los olivos, según Zacarías capítulo 14. Dice, se va a convertir en un llano extenso. Y como los pies de Cristo va a purificar el territorio. Hice un cálculo. ¿Saben cuántas personas cambian la Santa Ciudad? 139 mil millones. Eso tiene Dios en mente salvar. 139 mil millones. Hizo el estudio. Va a ser un edificio tan alto, por encima 1000 veces lo que tiene Dubái. Hermanos, cuando Cristo ponga sus pies, vea con su pueblo y ascienda a esta ciudad, dice que inmediatamente Él va a salir volando con su pueblo, y mientras está volando con su pueblo en la tierra, los muertos perdidos se van a levantar. Los que bajaron con cánceres se van a levantar. Los que murieron con enfisema van a levantarse con enfisema. Los que murieron ciegos van a levantarse como ciegos. Los que murieron tullidos van a levantarse como tullidos. Los malos me refiero. Y dice que ella escuchó los ayes de los perdidos levantándose. Y después que Él se va y pase a la tierra con nosotros en el aire, entonces llega a la Santa Ciudad y deja la puerta abierta. Y entonces Satín dice, pero yo fui que lo resucité a ustedes. Yo lo resucité a ustedes. Porque yo soy Dios. Y van a hacer una infraestructura. Y déjenme decir, hermanos, no me diga especulador. Dice la sierva de Dios en el libro El Conflicto de los Siglos, y también en el libro Primeros Escritos, y también en el libro La Historia de la Redención, dice ya textualmente que el hombre va a usar las armas más sofisticadas que el hombre haya hecho en su historia. Haga una pregunta: ¿qué tiempo se toma enriquecer el uranio cuando todo está destruido? Oiga, la tierra está desolada y vacía. Resucita todo el mundo, ¿verdad? Los malos. Comienza a hollar y a sacar uranio y enriquecerlo. Se coge no menos 15 años. Es decir, tomar la ciudad se va a tomar muchos años. Y tengo mucha base teológica para decirlo, pero el tiempo no es y el tiempo no me da. Hermanos, el santuario del Edén me dice que Dios ama al hombre. Y déjenme decirles, el hombre no es hombre sin una mujer. Porque la Biblia dice, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Ahora dirá la mujer, yo estoy soltera, yo no soy hombre. Sí, tú eres hombre. Déjale a Dios tu futuro y Él te lo va a resolver. Amén. Hermanos, en los dos lugares, el Edén y el santuario, Dios juzga el pecado de su pueblo y le promete redención. A todo adventista que confiese su pecado a Dios, no al pastor, no al romero, a Dios, Él le garantiza que su nombre será preservado hasta el día glorioso cuando venga por segunda vez. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, llegado al final, ya terminé. Yo pregunto, ¿ven la similitud que hay entre el Edén y el santuario? Entonces, el Edén fue el santuario que Dios hizo para el hombre. Y el pecado hizo que Moisés hiciera el santuario por el pecado del hombre. Por eso que la santa ciudad no es santuario. ¿Por qué? Porque no será necesaria la intercesión, porque todos estaremos salvos allá. Amén. Ay, qué bueno. No fue que qué bueno que es un tema bien difícil. Yo sé que es difícil. Yo me siento feliz porque para Dios todos tenemos valor. Miren. Mañana vamos a continuar.
si Dios lo permite. Pero los últimos días me voy a dedicar a un lugar, templo del Espíritu Santo. Posiblemente o mañana o pasado estudiamos el santuario de Apocalipsis, posiblemente. Y todos los pasos que Jesús dio en el santuario, en Apocalipsis, lo vamos a estudiar o mañana o pasado mañana. Pero de una cosa yo estoy seguro: si somos fieles, el Edén restaurado, entraremos. Dice Apocalipsis 22 que, escúchame que lo cite después que diga que había terminado, pero para que quede la memoria, dice Apocalipsis 22 7, en medio de la plaza de ella, de una y otra parte del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida. ¿El qué? Y no estaba en el antiguo Edén. ¿Por qué? Porque Dios se llevó al cielo y está allá arriba. Dice la hermana Juan que cuando Cristo venga, nos lo va a devolver más glorioso que antes. Amén. Más glorioso que antes. Y dice que da cada mes un fruto. ¿Para la qué? Sanidad de las naciones. ¿Por qué dice sanidad? ¿Es que habrá posibilidad de enfermarse? No. La palabra sanidad es, en hebreo, en griego es terapia. Y la traducción debe ser para profilaxis o protección de reincidir en el pecado. Es decir, vamos a comer de cada mes habrá un fruto diferente. Iremos a comer para sanar las heridas producidas por el pecado en nuestras mentes, de tal manera que cuando estemos en cielo, en tierra nueva, odiemos el pecado. Porque lo único que Dios odia no es al pecador, es al pecado. Y dice el deseado de toda la gente que Cristo viene a destruir el pecado. Pero como los hombres se aferran a Él, van a ser destruidos juntamente con Él. Si usted no quiere perderse, abandone el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Hacer lo que me dé mi gana. Eso es el pecado. Mira qué fácil. Teológicamente es transgresión a la ley. ¿Sabes una cosa? Está mal traducido, porque estudiando yo el original griego, da a entender, pecado es anomía. Anomía es texto griego. Digo griego porque el Antiguo Testamento está escrito en griego. La palabra, porque el pecado es transgresión de la ley. La palabra pecado es amartía y transgresión es anomía. ¿Qué es anomía? Mire, anomía es un vocablo compuesto por un prefijo a, que significa contra, y nomos, ley. Pero anomía no es contra la ley, es usted coger un martillo y un cincel y hacerle el hoyo a la ley. Eso es anomía. Odiarla para destruirla. Que fue lo que hizo su pueblo contra Jesús, que era la ley de Dios que fue crucificada en el Calvario. Pero como la ley fue clavada en la cruz en Cristo, resucitó el tercer día en Cristo diciendo, la ley es tan eterna como yo. Amén. Ay, que Dios nos bendiga. Amén. Mañana continuamos, Dios nos bendiga. Bueno, ¿ustedes quieren que yo